Some people have written books, some have a great... Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues primero de todo os deseo un feliz año, espero que lo hayáis pasado muy bien estas fechas navideñas, espero que el Día de Reyes también lo hayáis pasado fenomenal junto a los pequeñines de la casa, que son los que más disfrutan. Y bueno, pues nada, ya estamos otra vez aquí de vuelta y como veis, pues ya empezamos con los desayunos saludables, porque hay que hacer desayunos saludables. Y bueno, pues yo con mi rutina me gusta tener un tiempo para mí todas las mañanas, para organizarme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, y también, bueno, pues mi rutina de limpieza. Ya sabéis que yo soy embajadora de la marca Yepoda y quiero mostraros unas mascarillas que son, vamos, impresionantes. Entonces el uso, pues simplemente como cada mañana se limpia la cara con los dos productos. Y la verdad es que estas mascarillas son increíbles. ¿Por qué? Porque tienen ingredientes altamente eficaces, son de fácil aplicación, tienes la piel radiante en 15 minutos y encima el envase es biodegradable, que ya sabéis que a mí todo eso me encanta. Hay 3 tipos para cada tipo de piel y bueno, pues la Recovery Moment es una mascarilla facial calmante, luego la Rescue Moment es esfoliante, que esa me encanta, y después pues la Timeless Moment es, pues bueno, pues para la antiedad. Esa es la que a mí más me va, porque bueno, pues ya sabéis que a cierta edad uno tiene que cuidarse un poquito más. Así que os voy a dejar un enlace en la cajita de descripción y que también os va a salir por aquí en pantalla, porque vais a tener un 40% de descuento en toda la web. Así que no desaprovechéis esta oportunidad. El enlace empieza hoy, así que nada, de verdad que yo os lo recomiendo. Así que yo me voy a poner la mascarilla, como habéis visto son 15 minutos y en esos 15 minutos me va a dar tiempo a hacer la cama, porque ya mientras yo estaba desayunando ya he abierto la ventana, se ha aireado todo y ahora voy a cambiar las sábanas y a poner sábanas limpias, porque vamos a empezar el 2023 con muchísima fuerza, con muchísima vitalidad, para así poder hacer las tareas del día a día pues con otra armonía. Or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century, or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away just like lines in the sand? La verdad que esta mascarilla que yo me he puesto, que ha sido la exfoliante, te deja un frescor en la piel que es increíble. Así que nada, me voy a masajear con el producto que todavía me queda en la cara y voy a terminar poniéndome la hidratante con 3 gotitas del serum, que eso hace que aún se te vea el rostro más resplandeciente. Así que nada, como os he dicho, os dejo toda la información en la cajita de descripción. To dance and fall your way into love, and that's how you know he's the one. It feels like way back. Estos labiales, estos bálsamos con color son ideales tanto para ponértelo como colorete como labiales. Yo soy de la opinión que, bueno, pues aunque estemos en casa, aunque trabajemos en casa, yo soy de la opinión que tenemos que estar, bueno, pues tanto como si vamos a salir como si vamos a estar en casa, arregladas. Así que con esto a mí me gusta porque me da un aire fresco. Y aquí voy a poner las sábanas a lavar.
voy a sacar una lavadora que había puesto de color, de ropa de mi marido de la esgrima, y voy a poner las sábanas. Ya sabéis que yo la ropa blanca siempre le pongo 2 cucharadas de bicarbonato, 2 cucharadas de carbonato de sodio, que aquí es el washing soda. Y en este caso, bueno, pues como ya no me quedaba jabón del que yo hago, que tengo que hacer, pero con el lío de estas fiestas no lo he hecho, pues le voy a poner un cacito de Ariel, que es el detergente en polvo que a mí más me gusta para la ropa blanca. A mí para la ropa blanca me gusta usar jabón en polvo y lo pongo directamente en el tambor, no lo pongo en el cajetín. En el cajetín lo único que pongo es el vinagre, el suavizante que yo hago con vinagre y el concentrado del suavizante ecológico. Y aquí quiero mostraros que, bueno, pues aprovechando que fuimos a Chicago, pues nos pasamos por IKEA y estuve haciendo algunas compras. Bueno, pues ir allí es, la verdad es que compras lo que necesitas y lo que no. Pero bueno, yo lo que más quería era comprar unos contenedores de cristal. Ya sabéis que a mí me gustan lo que son los contenedores, los Tupperware de cristal. Y bueno, pues compré algunas cosillas más que ahora luego os mostraré. Y bueno, pues estos son los contenedores que quería comprar. La verdad es que a mí me gusta muchísimo el cristal porque lo lavas, no coge ningún color, porque los de plástico pues siempre que pones algún tipo de salsa como de tomate o siempre cogen color. Entonces, bueno, pues compré esos contenedores. Podías poner diferentes tapas, a mí me gustaron las de bambú, y también compré estas tazas que me parecieron súper bonitas para el café. Llevan esa parte, pero llevan unos reposatazas de corcho. Compré una vela, este jarrón que me encantó, la verdad que muy muy bonito, y una regadera que quería aquí para la cocina. Ya sabéis que la cocina nueva es blanca y dorada, y entonces para que hiciese un poco de juego. Luego estos trapos de algodón me gustan muchísimo y son súper económicos, cuestan 89 centavos. En euros, céntimos no sé, pero supongo que serán más o menos lo mismo. Y luego compré también estos 3 paños para secar, para dejar alguna olla encima. En fin, me parecieron súper bonitos, coloridos. Normalmente yo lo uso todo blanco, pero no sé, me gustaron. Entonces, bueno, pues los cogí. Entonces, nada, esto lo que voy a hacer es quitarle las etiquetas y lavarlos, porque a mí me gusta lavarlo todo enseguida. También cogí unas toallas que me parecieron súper bonitas porque son de rejilla, son tipo waffle que se llaman, pero por la parte de detrás tienen rizo, con lo cual secan bastante, que también las voy a lavar. También cogí este par de guantes que me parecieron que estaban muy bien de precio, y la verdad es que, bueno, pues el material se ve bastante resistente, porque yo no uso mucho guantes, pero los que uso enseguida los rompo.
También cogí este juego de palas de madera para cocinar. Me parecieron súper bien de precio, creo que fueron como 3,99. Y también un cortador de pizza, pero que yo no lo voy a utilizar para cortar la pizza. Lo quiero utilizar para cuando hago algún tipo de masa de hojaldre o algún tipo de masa quebrada, pues para cortarlo muchísimo mejor. También, bueno, unas galletitas. Y esto también me pareció súper curioso porque son unos discos para desmaquillarte y bueno, pues son reutilizables, con lo cual es ideal porque llevan su bolsita, una malla, para conforme los vas utilizando, los vas guardando y cuando los vayas a lavar, pues se lavan con la bolsita y así no se pierde. También cogí esta tapa de plástico porque para el microondas creo que es bastante útil. Así que nada, ahora lo primero que voy a hacer es lavarlo todo bien y bueno, pues para guardarlo, porque no sé, me gusta lavarlo todo antes de utilizarlo. And I've been longing for your heat, your touch, oh I belong to you. I hope we keep the light to shine, and there's a fire growing strong. I hope we leave the night behind to see the morning come. I hope we keep the light to shine. I found that photo in the sofa, and it's from way back. Y bueno, pues aquí voy a empezar a preparar el roscón de Reyes. Es una receta súper fácil, os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción para que, bueno, pues el roscón de Reyes es un dulce que no solamente lo tenemos que comer en Reyes, porque además para desayunar, aunque no lo rellenemos, está buenísimo. Entonces es muy fácil. Yo lo hago con una masa madre rápida, que simplemente pues hay que hacer una bolita con harina, un poquito de azúcar y la levadura. Hago una bolita, la sumerjo en agua y cuando ya esté flotando pues ya está más o menos lista y luego le agrego todos los ingredientes restantes. El roscón de Reyes, el secreto está en el agua de azahar. Yo, bueno, pues aquí en las tiendas esto no lo venden, pero tengo a San Amazon, que la verdad es que a mí me ayuda muchísimo y todos los años compro el agua de azahar y, bueno, la ralladura de la naranja, del limón. Y no tiene ningún secreto. Eso sí, la masa tiene que estar bastante flexible, esponjosa, para que quede bien bueno. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción, pero bueno, por las imágenes podéis verlo. Yo lo estoy haciendo en la Thermomix, pero si no tenéis Thermomix se puede hacer a mano. Se puede hacer con una batidora de varillas, o sea, no tiene por qué ser en la Thermomix. Yo lo que pasa que la tengo y eso me ayuda bastante. La mantequilla, deciros que tiene que estar a temperatura ambiente y bueno, pues los ingredientes ya lo estáis viendo, es muy fácil. Una vez saco la masa, me gusta amasarla un poquito y luego la pongo en un recipiente tapado con film transparente y lo dejo ahí hasta que doble su tamaño. Yo más o menos lo tengo unas 2 horas más o menos. En la receta de Thermomix dice que lo dejes en el vaso, que lo cubras con paños o con alguna bolsa isotérmica. A mí me gusta más, me funciona mejor sacándolo, poniéndolo en un bol
sal y cubriéndolo con film transparente, y yo lo dejo dentro del horno sin encender, simplemente para que esté ahí, pues eso, más en un ambiente más cálido. Y mientras tanto, pues voy a aprovechar para hacer lo que es la fruta confitada, porque aquí lo único que venden son cerezas. Y bueno, pues nada, con una naranja simplemente cortarla a trocitos, se pone agua con azúcar y cuando esté hirviendo se ponen las naranjas. A mí se me pasaron un poquito, tenía que haberlas dejado menos tiempo, pero como estaba haciendo mil cosas, pues bueno, pero estaba, de todos modos, está buenísima. Así que una vez ya se ha disuelto bien el azúcar, pues ponemos las rodajas de naranja y pues hasta que ya esté, hasta que haga chup chup. Como veis, después de 2 horas largas, ha doblado la masa el volumen y nada, simplemente lo que tenemos que hacer es quitarle todo el gas que ha podido originar y hacer una bolita. Y ya pues con los 2 dedos introducirlo en el centro para así darle la forma del roscón y el tamaño que queráis. Pues lo podéis ir estirando y hacer el tamaño que a vosotros más os guste. Una vez ya le hayáis dado la forma que queréis, yo lo pongo en una bandeja para horno, en este caso es de hacer galletas, con papel de hornear, y lo vuelvo a tapar con film transparente y lo dejo, pues no sé, hasta que se hinche un poquito más, hasta que vuelva a subir un poquito más, como media hora, 35 minutos más o menos. Una vez ya ha subido un poquito, pues ya lo pintamos con huevo batido. Ya se le ponen las frutas y normalmente se le pone pues azúcar perlado, almendra laminada, pero bueno, yo como no tenía ni almendra laminada ni tenía azúcar perlado, pues lo que he hecho ha sido hacerlo yo, hacer el azúcar con un poquito de agua y ponérselo así por encima, y la verdad es que no ha quedado tan mal. Lo vamos a hornear, ya hemos precalentado el horno a 160 grados, 330 Fahrenheit, si lo tenéis en Fahrenheit, y más o menos pues unos 30-35 minutos. Y mirad qué pintaza. Entonces yo lo voy a dejar un ratito aquí a enfriar, como unos 10 minutos, y luego lo voy a pasar a una rejilla para quitarle el papel y que no coja humedad. Y mientras termina de enfriarse, pues voy a hacer la nata montada, que no tiene nada más que yo le pongo azúcar glass, le pongo vainilla y la nata para montar. Yo lo hago en la Thermomix con la mariposa, pero lo podéis hacer con una batidora de varillas. Y mirad, la nata, bueno, espectacular. Lo que sí que tenéis que tener cuidado de no pasaros, porque si no se convierte en mantequilla. Y ya el roscón está medio frío, todavía está un poco calentito. Yo lo abro por la mitad y con una manga pastelera, pues lo que hago es introducir la nata en la manga y rellenarlo y ya está.
La verdad que no me digáis que qué pintaza tiene el roscón de Reyes y totalmente natural. La verdad es que no se puede comparar este tipo de roscón o los de horno con los de factoría. Y bueno, pues una vez ya hemos terminado de hacer el roscón, pues bueno, lo que había puesto a lavar, lo que compré de IKEA, pues enseguida lo voy a planchar y ya lo voy a guardar, porque no me gusta posponer todas estas cosas, porque si no se va haciendo una montaña, y la verdad es que ya tenemos suficiente faena estos días de fiestas, de luego recoger, en fin, que me gusta hacerlo en el momento y así me lo quito del medio y una cosa menos. You're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Las sábanas bajeras, bueno, ya sabéis que yo las sábanas las tengo de algodón y me gusta plancharlas, pero tampoco es que las planche enteras, simplemente, bueno, pues que las doblo juntando las 4 esquinas, trato de estirarlas bastante y luego una vez las tengo dobladas, pues les paso la plancha así por encima, pero tampoco es que las planche del todo. La encimera sí que le plancho lo que es el embozo, porque no sé por qué siempre se queda la parte bordada arrugada, entonces me gusta plancharlo, porque no hay cosa que más rabia me dé que una cama bien hecha pero con el embozo arrugado. Entonces simplemente lo que hago es eso y ya las guardo para la próxima vez. But he broke wide open like a bird.
red flag behind each door. She held a scar like an aspen, golden by her age. High horse with her head back, devoted to what should have been, but she broke wide open like a bird's wings, with a deep mind potion made of love and pain. She was real within. Y bueno, pues aquí voy a hacer una manualidad porque, bueno, ya sabéis que una vez pasen Reyes yo tengo la tradición de ya desmontarlo todo y bueno, pues quiero darle otro aire a la cocina, quiero cambiar la decoración, quitar todo lo de Navidad y dejar lo de invierno. Pero tampoco quiero, no sé, poner cosas que tenía antes. Pero tampoco quiero comprar nada. Entonces, una de las ideas que yo os digo es que cuando tengáis algo que no os guste, no os deshagáis o lo guardéis. Reciclarlo, transformarlo. Yo, por ejemplo, este jarrón lo compré que era de otro color, lo pinté de negro porque en ese momento me gustaba y ahora lo que voy a hacer es cambiarlo, lo voy a pintar blanco pero con textura. ¿Y eso cómo se obtiene? Pues nada, a la pintura normal, que es una chalk paint, le voy a poner un poquito de bicarbonato para así crearle textura y que parezca otra cosa. Le voy a dar 2 manos y se va a quedar perfecto. En el próximo vídeo os enseñaré el resultado porque ya, bueno, pues tengo que quitar toda la decoración y volverlo a decorar todo más de invierno porque a mí me gusta pues decorar todas las estaciones del año, así que lo veréis en el próximo vídeo. Hoy no voy a hacer ninguna reflexión, simplemente pues que el 2022 bueno, pues ha sido especialmente duro para mucha gente y bueno, y por muchas razones mi felicitación no puede ser una felicitación al uso. La verdad es que no podemos dejar a todas esas personas en el olvido. Yo, bueno, pues cada vez que veo en la televisión la guerra de Ucrania me duele en el alma. Así que, bueno, pues yo le he pedido a los Reyes Magos que mi primer deseo para el año nuevo sea pues que traiga un poco de luz y esperanza para quien de verdad la necesite, mucha salud, trabajo para quien no lo tiene, también menos riqueza y poder para los de siempre, justicia para quien ha delinquido sin ninguna vergüenza, perjudicando seriamente a los demás, comida para los que pasen hambre, mejores condiciones educativas y sanitarias, en fin, que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a otro país como nosotros y tengan un futuro digno, respeto para nuestros mayores. Y por último quiero daros las gracias a todos vosotros los que habéis estado ahí a mi lado, también a los que pues ya no lo están y han compartido parte de este camino porque siempre formarán parte de mis recuerdos en la biografía de mi vida. Quiero enviar mis mejores deseos a todos los que aman, a los que aprecian, a los que comparten, a los que luchan, a todos los que visitan este canal y me dedicáis vuestro tiempo. Así que hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y bueno, como ya he puesto antes, continuará porque la semana que viene vamos a desmontarlo todo y vamos a limpiarlo todo, que tenemos mucha faena. Así que, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.